Querido César, te envío un fuerte abrazo de esos que rompen costillas y también te deseo un feliz 2024 lleno de prosperidad, salud, amor, felicidad con los tuyos, con los que amas y con los que te aman. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues un placer, mi querido Manuel, estamos muy bien, gracias a Dios, aquí con todas las pilas puestas para encarar este 2024, venga como venga, ¿no? Me parece que va a haber muchas cosas interesantes, creo que va a ser un año que todos queremos ver qué es lo que pasa, que va a quedar en la historia de México, y creo que va a haber muchas cosas, no solo en lo jurídico, sino también en lo político, para poder analizarlo, ¿no? Y creo que una de esas es lo que declara el ministro Arturo Saldívar, respecto a que la Corte está plagada de opositores y aliados a los conservadores. Y la verdad es que creo que es un tema que se debe de analizar, porque alguien que fue presidente de la Corte y que conoce las entrañas internas de la Corte, creo que está autorizado para hablar sobre el tema. Así es, querido César, y es justamente el tema del día de hoy, que el día de hoy, en una entrevista con el periódico El País, una entrevista de Cédric Raziel, le preguntan a Arturo Saldívar, ¿los actuales integrantes de la Suprema Corte son realmente independientes? Y aquí va su respuesta, pues habría que ver sus votos. A mí me llama mucho la atención que se critica es que había 3 ministros que siempre votaban a favor del gobierno, pero nadie dice que hay 7 ministros que todo lo votan en contra del gobierno, todo. Ahí no hay una falta de independencia, a ellos no se les puede cuestionar que siempre voten a favor de los intereses de la oposición, de la oligarquía, de los poderes fácticos, de los poderes empresariales, o nada más la independencia es en relación con el presidente. No, la independencia es en relación con los poderes institucionalizados, pero también con los poderes fácticos, con los partidos políticos, con los poderes mediáticos, y esta reflexión nunca se hace. Honestamente, César, creo que es la mejor respuesta que le he escuchado a Arturo Saldívar en mucho tiempo. Y sí, siempre se cuestionaba, es que son Loretta, Yasmín y Saldívar. Loretta, Yasmín y Saldívar, los ministros de la presidencia de la República. Pero hay otros 7, César, y esos, aunque son mayoría, no son cuestionados y ya por lo menos Arturo Saldívar pone la primera piedra en el zapato. Sí, pero aparte, mira, es una voz autorizada. ¿Quién conoce mejor las entrañas de la Suprema Corte que Arturo Saldívar, que fue presidente? Pero que además hay que recordar que, bueno, pues él tiene el antecedente de que públicamente él hizo el conocimiento, las presiones que recibió por quien era presidente de la República en aquel entonces, ¿no? Respecto a los lamentables sucesos de la guardería ABC. Y que todos recordemos que él públicamente ha dicho que fue amenazado por quien era presidente de la República, que era Felipe Calderón. Cuando tú tienes ese antecedente y cuando él públicamente sale a hablar y a decir que es necesario aplicar el plan C porque se tiene que limpiar a la Suprema Corte de Justicia y porque existen ministros, magistrados y jueces federales que tienden a tener cierto tipo de criterio jurídico a favor de grupos opositores, a grupos del poder, a grupos del neoliberalismo, por supuesto que nos deja pensando, porque pues yo quisiera entonces escuchar que saliera alguno de los ministros a ir en contra de lo que está diciendo quien fue presidente de la Suprema Corte, y que por supuesto que no habrá muchos de los detractores que saldrán a decir que bueno, lo que pasa es que él abiertamente se ha sumado al proyecto de la Cuarta Transformación con el presidente de la República y en este caso apoyando a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Pero eso no desacredita lo que él vivió durante cerca de 14 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo conoce, que tiene carrera judicial, que viene de ese gremio y que él mismo dice, tenemos que hacer algo para cambiarlo. Creo que es importante porque nosotros como litigantes podemos tener una idea, mi querido Manuel, pero no conocemos el interior ni las entrañas de la Suprema Corte. Él sí las conoce y él públicamente sale, habla y lo dice. Entonces creo que es importante el análisis, creo que es importante lo que él de alguna forma lo dice de forma clara. Chequen cuáles han sido el sentido de sus votos. Él lo que nos dice que de 11 ministros que existen, siempre hay 7 en contra de todo lo que tenga que ver con este gobierno en específico. Que es lo que nos dice que solamente hay un ministro que a lo mejor no está plagado a favor o en contra. Creo que eso es importante, mi querido Manuel, porque nos está dando a entender que muchas de las resoluciones que nosotros hemos visto en contra de la Cuarta Transformación, pues obviamente tienen un tinte y un tufo de carácter político. Y creo que es lo preocupante.
Sí, César. Hay una situación que parece que no depende todo del plan C, ¿no? Tú sabes que, pues, eventualmente son los presidentes de la República quienes proponen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos ministros que propuso Andrés Manuel López Obrador, pues, eventualmente lo decepcionaron, lo traicionaron o simplemente no contaban con que eventualmente se iban a convertir en opositores de lleno desde el Poder Judicial y partidarios de la oposición. Si bien esto es cierto, César, lo cierto también es que Claudia eventualmente, en un escenario hipotético que es bastante obvio en estos días, de llegar a la presidencia de la República, ella podría nombrar hasta 4 o 5 ministros de la Suprema Corte, de tajo unos 4, y si alguien renuncia o por temas variados, pues ahí va un eventual quinto, y esa simple suma ya le da mayoría a aquellos ministros que hayan pasado por una administración 4T desde López Obrador a Sheinbaum Pardo para contar con la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, más allá de si se consigue el plan C de tener mayoría calificada en el Congreso de la República, tanto en diputados y en senadores, pues realmente sí, también existe un plan B del plan C, ¿no? Y eso eventualmente no le caerá nada bien a la oposición que ha utilizado ese sistema durante años para poner a sus propios ministros. Claro, porque recordemos que incluso tenía que ver con estas cuotas de partidos políticos, como sucedía anteriormente en el IFE y posteriormente en el INE, donde eran los partidos políticos los que terminaban designando a una persona allegada a la ideología de cada uno de estos partidos. Pero hay que ir todavía un poco más allá, mi querido Manuel, y hay que hacer el análisis. Mira, hay que recordar que nuestro país está dividido en 3 poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente de la República y todas las secretarías de Estado que emanan de ellas. El poder legislativo, que son los diputados y los senadores, y el poder judicial. Yo estoy de acuerdo en que en el poder judicial puede existir criterios por parte de los ministros distintos a como piensa el poder ejecutivo o el poder legislativo, porque para eso está el poder judicial, para que sea un contrapeso. Lo que no estoy de acuerdo es que abiertamente quien fue presidente de la Corte salga a decir que hay una ideología de 7 ministros que es votar todo en contra de la presidencia de la República. Esa es la parte preocupante. Creo que aquí hay un pequeño problema. Yo entiendo, porque yo soy abogado, que no se puede a lo mejor designar a un juez, a un magistrado o a un ministro de la misma forma en que a lo mejor se hace con un legislador o con el Ejecutivo Federal o el de cada entidad federativa. Eso lo entiendo claramente porque se tienen que cumplir con ciertas características. De entrada, por ejemplo, tener una licenciatura en la carrera de Derecho. Pero recordando y entendiendo cómo es la designación que se lleva a cabo, se puede hacer exactamente lo mismo buscando los perfiles. Creo que lo importante de la reforma judicial viene en el sentido de la transparencia que tiene que existir de ese mismo poder judicial, en donde sea un poco más cercano a la gente. ¿Y a qué me refiero? Porque muchas veces las personas no entienden y terminan diciendo, es que ya un juez corrupto dejó en libertad a un delincuente. Cuando a lo mejor lo que hizo el juez fue correcto y quien se equivocó fue la fiscalía, o porque a lo mejor esa persona sí era inocente. No lo sabemos porque no existe esa transparencia para saber por medio de boletines cómo se llevó a cabo, y solamente aquellos que tenemos conocimiento de cómo buscar una resolución judicial y entender cuál es la forma en cómo está estructurada esa resolución, cómo están los resultandos, los considerandos, por qué se llegó a un resolutivo como tal y dónde viene esa explicación, lo podemos entender. Creo que aquí lo más importante es, muchas veces los abogados somos como los médicos. Tendemos a utilizar palabras complicadas que a lo mejor entre abogados nos podemos entender, pero que no transmitimos de forma clara para con la gente. Y creo que lo más importante es tener un lenguaje sencillo. ¿Cómo se van de complicadas muchas de las resoluciones de la Corte? Que muchas veces los litigantes tienen que solicitar una aclaración de la sentencia porque no entienden el sentido de cómo se está llevando a cabo, porque recordemos que incluso la aplicación de leyes es de acuerdo al criterio jurídico de la persona que está juzgando, y mi criterio no será posiblemente igual al del defensor o al del juzgador o al del acusador, y en mi caso yo defensor o asesor jurídico.
Entonces, creo que la parte importante de la reforma es que existe esa apertura, hacerlo público, todavía más público, cumpliendo, por supuesto, con ciertas características que son necesarias. A lo mejor podríamos decir, todas aquellas personas que vienen del mismo Poder Judicial y que tienen una trayectoria dentro del Poder Judicial, podrían participar y de forma pública solicitar el poder ser magistrados, a lo mejor ser jueces federales o ministros de la Corte. Creo que sería muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la oposición se queja, por ejemplo, con lo que sucede en el INE. Es que hay ahora una persona allegada a la Cuarta Transformación. Cuando se solicitó en su momento el que pudiera existir una reforma, salieron a decir que el INE no se toca. Pero como cambiaron las circunstancias, entonces ahora dicen, es que el gobierno está utilizando su poder, cuando ha sido el mismo sistema que se ha utilizado por décadas, que antes era el IFE y que posteriormente le llamaron el INE, y que eso le dio la posibilidad a una persona como Lorenzo Córdoba de reelegirse, pero entramos a los tecnicismos legales al decir, no, es que ya es una institución distinta, antes era el IFE, ahora es el INE, entonces no puede existir elección. Creo que esa es la parte importante, mi querido Manuel, hacer que nuestro sistema jurídico sea mucho más justo y no legalista. Creo que esa es la parte importante del plan C, que por supuesto que hay un plan D y hay un plan B y hay diferentes opciones que pueden apoyar a que la Cuarta Transformación se lleve a cabo. Pero creo que lo importante es hacer que nuestro sistema jurídico sea más justo, ¿no? Y que no sea tan apegado única y exclusivamente a lo que dicen las leyes, porque esas leyes también se pueden torcer a favor de diferentes intereses. César, a veces nos olvidamos que Arturo Saldívar ya forma parte del equipo político de Claudia Sheinbaum Pardo. Tú ya lo dices, una voz autorizada, alguien que estuvo dentro, que estuvo en las entrañas de la Suprema Corte, sabe exactamente cuáles son los problemas de esa institución, de ese poder. Pero en contraparte, yo te preguntaría, ¿y cómo ves al equipo de Xóchitl? ¿Cómo ves a ambas candidatas? Porque hasta el día de hoy solo tenemos dos candidatas oficiales a la presidencia de la República. Dante Delgado, que a veces se nos viste de mafioso italiano y que yo no sé si son las insinuaciones para que eventualmente él sea el candidato de MC, no se sabe. Luis Donaldo Colosio parece que al final no, puede ser Jorge Álvarez Maínez, en fin, solamente tenemos a Xóchitl y a Claudia. Preguntarte cómo ves, cómo inician ambos equipos este año. Yo veo que están iniciando fuerte en sentidos totalmente diferentes. Claudia literalmente se nos ha ido a la tierra en el sentido de andar caminando, en el sentido de no estar dando entrevistas, sino estar en asambleas, en mítines, haciendo recorridos, volanteos, etcétera. Y a Xóchitl yo la veo en todo lo contrario, da entrevistas a Tony Son y también apoyando y creando narrativas en redes sociales con presuntos gasolinazos que no existen. Parece que van a sacar cada equipo su carne al asador, pero en diferentes sentidos. Entonces me gustaría preguntarte cómo ves el inicio de ambos equipos de cara a la elección del 2 de junio. Claro, fíjate, Manuel, más allá de la ideología y de la simpatía que yo pueda tener por la doctora Claudia Sheinbaum, es claro que el trabajo que ella tiene ya viene de una línea muy sencilla, ¿no? Ella ya sabe que tiene que estar haciendo trabajo territorial, que tiene que ir con las bases y que tiene que ir específicamente con ciertos líderes que apoyan al partido. Hemos visto cómo la mayoría de los eventos que realiza son eventos muy claros, que van enfocados hacia la ideología del pensamiento de lo que son las bases del partido Morena, porque recordemos que sigue siendo una precandidatura como tal, todavía no son candidatas oficialmente, y veo que Xóchitl, desafortunadamente veo que la han abandonado, mi querido Manuel. Siento que muchísimas personas no se sumaron como pensaron en su momento que se iban a sumar a esta campaña. Creo que en su desesperación ha estado tomando a ciertos personajes que no solamente no son buenos para la campaña, sino que son nocivos. Han tratado de tener cierto impacto en lo que son las redes sociales y los medios de comunicación y están empezando en esa desesperación que tienen de ver que se les está yendo la contienda para ni siquiera poderla hacer competitiva, porque nosotros a lo mejor podríamos tener una idea de que Claudia Sheinbaum podía ganar y podía ganar por una porcentaje de votos bastante cómodo. Parecería que Xóchitl podría terminar empatando o cercano al tercer lugar cuando Movimiento Ciudadano decida quién va a ser su candidato.
Yo en lo personal, en mi humilde punto de vista, sigo pensando que el candidato va a ser Luis Donaldo Colosio Riojas, pero me parece que están tratando de convencerlo. Creo que aparte está dada la situación para que se pueda llevar a cabo. Por supuesto que Dante coquetea, es inteligente, ya revivieron por ahí a este niño que tuvo tanto éxito con la canción, ¿no? De Movimiento Naranja. Creo que han sabido vender bien la mercadotecnia que tienen, pero por otro lado vemos a una persona como Xochitl que están apostando por estos asesores extranjeros que han traído a la calumnia, a la mentira, a la difamación, al nado sincronizado, y puede ser muy obvio. Yo le decía a la gente, miren, cuando ustedes quieran ver el análisis de una persona si es real o no, vean el tipo de retweets que se lleva a cabo y el tipo de el sentido de una noticia que trata de darle en cuanto a todos los demás opositores o personas allegadas al gobierno. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es la ideología y ese nado sincronizado. Están por todos los medios tratando, porque ellos incluso tienen chats en donde ellos mismos se comunican, en donde pasan los tweets, en donde ellos inmediatamente tratan de posicionar esos temas. Y tú lo acabas de decir de forma correcta, ¿no? El hablar de un supuesto gasolinazo, estaban hablando de precios de litro de 29, 30 pesos, y tratan de sacar un video viejo de Andrés Manuel López Obrador en donde él dice que si estuviera gobernando Morena, pues entonces ya costaría 10 pesos el litro. Pero lo que no toman en consideración es que ese video es del año 2016, cuando iniciaban el gobierno de oposición, cuando le roban la presidencia de la República a Andrés Manuel, y que él dice claramente, si nosotros estuviéramos gobernando, el litro no costaría 13 pesos, costaría 10 pesos. Entonces, hay que entender que muchísima gente se va con el primer impacto que pueda tener la noticia y no lee y no analiza. ¿Por qué? Porque eso es lo que tratan de aprovechar. En lo personal, Manuel, me parece que no solo no todavía inician las campañas de lleno, pero sí hemos visto cuál es la diferencia que existe. Claudia Sheinbaum trae propuestas muy claras, está tratando de ir a las bases de Morena, está empezando a construir que las bases tengan la fortaleza y la capacidad para cuando ya sea ella la precandidata, la candidata oficial, entonces puedan llegar a muchísimas más personas, ¿no? Por supuesto que ha habido críticas porque en algunos lugares se ha optado, ¿no? Porque quien represente a la Cuarta Transformación sean personajes que no estaban ligados a la Cuarta Transformación y que ha habido críticas por parte de las mismas bases, pero han sido los menos, por lo menos, ¿no? Pues el caso de Rommel Pacheco, el caso de Sergio Mayer y de algunas personas impresentables que ahora regresan o que tratan de regresar y que lo hacen con la intención, bueno, pues a lo mejor en esos pequeños lugares en donde Morena no tiene muchas posibilidades, poder llegar a la gente. En lo personal creo que es una mala estrategia, pero bueno, ahora sí los dirigentes del partido son como lo han querido llevar a cabo. Y creo que el impacto muy fuerte que veremos será cuando ya Movimiento Ciudadano defina quién va a ser su candidato, ahí veremos la realidad de las posibilidades de Xochitl, porque yo creo que Xochitl todavía puede caer más. En este momento estamos hablando entre 25 y 32 puntos, pero lo real te hablaría de 28 puntos de diferencia. Imagínate cuando ya llegue el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo, mi querido Manuel? Posiblemente Xochitl termine o inicie impactado con el Movimiento Ciudadano. Entonces creo que es importante porque veremos la desesperación de cómo en las noticias y la temática que querrán manejar en los diferentes medios de comunicación y redes sociales será cada vez más perverso la cantidad de fake news que estaremos viendo a lo largo de este año. Yo te agradezco. Sí, ya nos dimos, ya cometimos el primer Xochilazo del año. Nos apagaron se te fue el prompter. El prompter, se nos fue el prompter, se nos fue el audio. Querido César, yo te agradezco mucho, bastante que estés aquí en esta, tu casa, Los Reporteros MX, en Sin Máscaras. Te agradezco mucho y te pido, por favor, que nos apoyes con tus redes sociales para estar atento de todas las columnas de opinión, los tweets que todavía es un acto de rebeldía, de protesta social, seguir llamando Twitter a X, y eso me alegra mucho que tengamos esa misma visión de seguir llamándole Twitter a la cosa que nombró ahí el señor Elon Musk. ¿En dónde te podemos encontrar, querido César? Fíjate, Manuel, que tengo anteriormente Twitter, ahora X, que es @CésarGutiPrim. Estoy subiendo de vez en cuando algunas videocolumnas a lo que es TikTok.
tengo una página de YouTube que se llama César Gutiérrez Prego, donde subimos algunas videocolumnas y, como bien lo mencionas, todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota y todos los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y este año me gustaría mucho poder compartir con la gente, a lo mejor tener la posibilidad de crear un blog donde hablemos de aspectos jurídicos relevantes y de cuestiones de seguridad pública y de seguridad nacional. Lo sigo analizando, estoy buscando la posibilidad de ver cómo lo vamos a poder llevar a cabo, pero creo que es muy importante que la gente pueda entender muchas de estas noticias que nosotros vemos que se analizan por otros medios, pero que no entendemos el por qué o no se entiende el por qué. Y creo que sería muy importante para que la gente pueda tener un punto de vista y una opinión, no solo con los conceptos que pueda dar un especialista, sino con palabras sencillas en donde la gente pueda darse cuenta cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Muchas gracias, querido César. Vamos a estar atentos de estos esfuerzos informativos. Por lo pronto, yo te envío un fuerte abrazo a la Segura Fría de Ciudad de México y ahí vamos a estar viéndonos pronto. Al contrario, un placer como siempre, Manuel, y éxito, que la van a romper como la han rompido todos estos años. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y saludos a todas las personas que nos ven. Que este año sea el mejor año de nuestras vidas. Pidámosle a Dios solamente salud, porque de lo demás nos encargamos nosotros. Hecho. Muchas gracias, querido licenciado. Te envío un abrazo.